Y comenzó ayer en las oficinas del juzgado del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York, el camino, el recorrido de Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores, por la justicia estadounidense. Un camino en el que ustedes saben, Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables. Maduro incluso haciendo un poquito de show, diciendo soy el presidente legítimo constitucional de Venezuela y estoy aquí secuestrado por las fuerzas estadounidenses, y algunas cuestiones más vinculadas a lo que es un poco de puesta en escena, un poquito también de estrategia legal de defensa. Esto, no obstante, recién empieza. Y es un juicio seguido de cerca por toda Iberoamérica, y no estoy hablando acá de los pueblos. Estoy hablando de toda una serie de dirigentes de Iberoamérica que durante muchísimos años hicieron muchos negocios, primero con Chávez y después con Maduro. Negocios, muchos de ellos espurios, que tal vez terminan siendo confesados por el propio Maduro en la justicia de Estados Unidos, con lo cual la pregunta está allí instalada. Planteémosla de vuelta la pregunta. ¿Va la justicia de Estados Unidos por algunos de estos líderes que veíamos recién en la carátula? Bueno, yo quiero que acá repasemos algunos de los personajes que podrían verse afectados y cuáles son los antecedentes que los involucran directamente con el chavismo. Y esto empieza con Cristina Kirchner, porque es el caso, yo te diría, más claro de todos. Y el disparador fue lo que ocurría el 4 de agosto de 2007, cuando Guido Antonini Wilson, agente en ese momento del gobierno venezolano, llegaba al aeropuerto de Aeroparque con una valija con $790.550 sin declarar. Dólares que eran de PDVSA, que eran parte de lo que después contó el ex embajador Sadous, era una embajada paralela por la cual el chavismo financiaba al gobierno kirchnerista. ¿Y qué dijo Antonini Wilson cuando le preguntaron de qué era esa valija? Recordemos esta entrevista que le hacían. En el juicio se supo que el dinero provenía de Venezuela y era para la campaña. Pero es que hay una gran confusión. Yo la agarré y me pidieron que la llevara al auto, o sea, que la acercara. Cuando la estoy acercando me dice la gente de aduanas que la quieren revisar, y yo, claro, revísela. Bueno, algo salió mal, esa valija que tenía que pasar no pasó, la revisaron, el escándalo estalló, y en la justicia, como lo dijo en este caso en una entrevista radial, Antonini dijo: sí, ese dinero era para la campaña de la reelección de Cristina Kirchner en el año 2007. Hugo el Pollo Carvajal, que va a declarar como testigo en la causa contra Maduro porque fue el jefe de contrainteligencia militar del chavismo durante 10 años y hoy está preso en Estados Unidos, había dicho en la justicia española que habían sido no una valija, habían sido decenas de valijas por un total de $21 millones. Muchas explicaciones que dar y una posibilidad de ser salpicado entonces el kirchnerismo en la justicia de Estados Unidos. ¿Qué otro personaje mira esto con mucho interés? José Luis Rodríguez Zapatero, principal lobista internacional del régimen de Maduro, recorriendo por todos lados siempre para hacer gestiones a favor del régimen. Koldo García, ex funcionario del Ministerio de Transportes de España, recordó, estamos hablando de el eje de uno de los escándalos de corrupción del actual gobierno de Pedro Sánchez, muy ligado a José Luis Rodríguez Zapatero. Koldo García recordaba en una entrevista reciente cómo Zapatero se llenó de plata haciendo negocios con Venezuela. Escuchémoslo. ¿Zapatero? ¿Qué me dice de José Luis Rodríguez Zapatero? Es presidente del gobierno de España. Hasta llegó. Pues bueno, pues un señor que se dedica a la representación, o podríamos decir con todo el respeto que se merece un expresidente cualquiera, me da igual la opción política que sea, pero bueno, hay muchísimas cosas que no comparto de él. ¿Por ejemplo? Bueno, creo que vive y deja vivir. ¿Para qué vas a quedarte con todo si no lo vas a poder disfrutar? Entonces, creo ¿Cómo? que ¿para qué vas a quedarte con todo si no lo vas a poder disfrutar? ¿Para qué quieres 20 coches si solamente utilizas uno por la mañana? ¿Vale? Esta es una forma, una expresión burda o baja, ¿no? Pero es una persona que yo no comparto. No estoy de acuerdo en... ¿Se ha hecho millonario Zapatero?
Pues hombre, según tengo entendido, sí. ¿Muy millonario? Sí, yo tengo entendido que sí. ¿Con negocios en Venezuela? Según tengo entendido, sí, y así me lo decían y así me lo escuchaban personas que han estado allí. Yo supongo que serán todos negocios lícitos. ¿Con petróleo? Sí, me dijeron con petróleo y con recursos naturales. ¿Oro? Creo que sí, también. ¿Y eso quién se lo comentaba? ¿Gente de Venezuela? Sí, había Del muchos. gobierno venezolano, entiendo. Bueno, gente cercana al gobierno de Venezuela. Una de las razones por las cuales, Delcy Rodríguez era recibida estando sancionada en el aeropuerto de Barajas por el entonces ministro José Luis Ábalos, que era el jefe de Coldo García, mano derecha de Pedro Sánchez, hoy preso por corrupción, otro que va a tener que dar explicaciones. Si seguimos con esta recorrida, ¿con quién nos vamos a encontrar también? Con otro que está en el poder, otro dictador en América Latina, Daniel Ortega, un caso emblemático, Alba Niza, Alba de Nicaragua, una estructura generada para canalizar fondos petroleros de PDVSA a proyectos básicamente políticos en Nicaragua. Vamos a ver imágenes, por ejemplo, de cómo lo iba y lo saludaba en enero de 2025 cuando Maduro asumía ilegítimamente la elección que le había robado a Edmundo González Urrutia en 2024, de esta forma se saludaban. El propio John Bolton, exfuncionario de Estados Unidos, recordó que era una estructura Alba Niza utilizada para recaudar plata que terminaba siendo utilizada en política. 2.000 millones de dólares los fondos estimados que se utilizaron en esta caja paralela. Sin dudas, está entre los que puede ser afectados y está entre los que podría caer. Si hablamos de Centroamérica, nos vamos al Caribe y obviamente dos muy preocupados, aunque no solo por lo que pueda pasar en la justicia, pero además por lo que pueda pasar en la justicia, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los dos dictadores que tiene Cuba. Petróleo gratis y millones de dólares en misiones médicas a cambio de controlar el aparato de seguridad presidencial, eje de una alianza entre Cuba y Venezuela. Recordemos que 32 guardias de la Guardia Personal de Maduro murieron en la incursión que hizo Estados Unidos para llevarse a Maduro y capturarlo. Se habla de soberanía. ¿De qué soberanía hablamos si hay un presidente supuestamente de un país que está custodiado por representantes de otro país? Bueno, era casi una ocupación en materia de seguridad. Sin dudas, muchos negocios muy espurios que incluye también el narcotráfico. Alguien que ya no está en el poder, pero con muchos problemas judiciales, que por qué no podría ser requerido también, y también con señalamientos en relación al narcotráfico. Evo Morales, por supuesto. Bueno, el Pollo Carvajal denunció que fue uno de los líderes que más dinero recibió para financiamiento político y por eso fue siempre, hasta las últimas consecuencias, un defensor acérrimo del régimen de Nicolás Maduro siempre que pudo. En concreto, habló Carvajal de varios millones de dólares inyectados por el régimen venezolano en Bolivia para garantizar que Evo Morales pudiera continuar en el poder durante muchísimo tiempo. Bueno, hablará también de por qué Morales echó a la DEA. Morales echa a la DEA de Bolivia por presión de Chávez en el marco de los negocios con la droga que tenía el régimen chavista, que son los que hoy llevan a la cárcel a Maduro, signo de interrogación. Cuando hablamos de droga y vinculación con organizaciones terroristas, también tenemos que hablar entonces del papel que tiene acá Rafael Correa. Recordemos que Rafael Correa recibió financiamiento para ganar las elecciones en 2007, fue Maduro y fue Chávez un puente para acercar las FARC a Ecuador, y además hay reportes respecto, por ejemplo, de cómo financió Venezuela intentos de desestabilización a los sucesores de Correa, como fue Lelín Moreno y luego Guillermo Lasso, ¿no? Un Correa que hace poquito lo entrevistaba a Maduro, trabajando hoy para la agencia rusa RT. Correa que tiene pedido de captura de la justicia de Ecuador, pero hoy está tranquilo en Bélgica. Habrá que ver si resiste Bélgica un eventual pedido de captura que pueda venir de Estados Unidos. No nos olvidemos que Reyes, uno de los principales cabecillas de las FARC, cayó en territorio ecuatoriano, porque cuando entonces gobernaba Álvaro Uribe Vélez, Colombia, decidió atacar territorio ecuatoriano porque estaba en Ecuador la FARC en ese momento.
sin avisar, obviamente, al gobierno ecuatoriano, porque sabía que Correa le iba a avisar probablemente a la FARC. Entonces, estamos hablando ahí de un eje que es vínculos con organizaciones terroristas, hoy es el ELN, porque las FARC están desmembradas, y la vehiculización del negocio de la droga y también del apoyo a campañas políticas. Eso nos va a llevar necesariamente a hablar de Gustavo Petro. Un Gustavo Petro que es hoy el principal defensor internacional de Maduro, que también aparece muy vinculado a organizaciones paramilitares o guerrilleras que dijeron haber hecho campaña por Petro, y con todos los reportes que hablan, por lo menos de la sospecha de que dinero venezolano también financió la campaña que llevó al Petro a la presidencia. Tras denuncias de haber recibido dinero para la campaña, avanzó con una normalización que incluyó la creación de una zona binacional en esa frontera clave para el narcotráfico. Es muy impresionante ver la frontera, insisto, binacional, crear con un régimen que es cómplice del narcotráfico una zona binacional en la frontera más decisiva del mundo para el tráfico de drogas, es por lo menos llamativo. Un Petro que además está totalmente enfrentado al gobierno de Donald Trump y que va a dejar la presidencia, gane quien gane, en mayo o después de las elecciones de mayo. Y el último personaje, el más importante de todos en términos de su peso político, es Luis Ignacio Lula da Silva. Probablemente lo proteja ser el presidente de una potencia como Brasil, pero claro, estamos hablando de escándalos como el de la refinería Abreu en Lima, entre PDVSA y Petrobras, de la trama de los médicos cubanos, que también es parte de los esquemas que unieron a Venezuela, Cuba y Brasil. Casos testigos de negocios compartidos de un Lula que hasta el día de hoy sigue siendo un defensor de Maduro, que lo recibió de hecho a Maduro incluso después de las elecciones de julio del año pasado, y que me parece que es un caso también testigo. No lo recibió después de las elecciones, lo recibió antes de las elecciones de julio, pero nunca condenó abiertamente el fraude realizado por Maduro, y hoy es uno de los que condena, por supuesto, su captura en Venezuela. 8 casos de personas que probablemente están un poquito preocupadas por lo que puedan contar Maduro y Cilia Flores ante la justicia de Estados Unidos. Hasta acá llegamos. Ustedes se quedan con mucha más información de Latinoamérica y el mundo por la pantalla de DNews. Nos vemos mañana. Chao.